Hola, bienvenidas a Air Home, un futuro solar. Este es nuestro episodio número 11. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro compañero Rubén, el cual le gustó estar con nosotros compartiendo información y aprendiendo un poco en el episodio 3, es en el que estuviste. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Contigo hablamos sobre las materias primas, impactos ambientales, de la extracción. Hemos hablado de los residuos que causan los productos. Y bueno, hoy especialmente queremos hablar del agua porque es un tema pues muy controversial. El agua es vida, entonces lo creemos importante porque a veces tampoco nos hacemos conscientes de cuánta agua se ocupó. En el episodio en el que nos acompañaste hablamos un poquito del agua, de la producción de algodón, pero hoy queremos enfatizarlo un poco más en general. ¿Qué está pasando con el agua y por qué los productos necesitan de tanta agua para que puedan ser producidos? Pues sí he escuchado todo esto de que el agua se está acabando y he escuchado sobre la huella hídrica. ¿Me pudieras explicar más o menos como qué es? Sí, bueno, la huella hídrica es otro indicador ambiental. Tuvimos un episodio sobre huella ecológica. La huella hídrica, pues como lo dice, es como la huella del agua que dejan nuestros productos. Pero es más como la extracción que tenemos del agua como para producir esto. A lo mejor lo podemos ver un poco más tangible en la producción de alimentos como frutas y verduras, que pues sabemos que necesita de agua para que crezcan, pero también el agua va introducida en los textiles, va introducida en plástico, va introducida en no sé qué otro material, en la madera, pues el residuo, bueno, de un recurso forestal. Entonces, todo esto que no medimos es la huella hídrica. ¿A qué nos referimos también? A que todo el proceso que el producto lleva, vimos que lleva como emisiones y todo esto, pero también en cada fase hay consumo de agua, pues para producir cualquier cosa. Y bueno, como sabemos, como tú sabes, desde que éramos chiquitos nos enseñan como que, o sea, yo me acuerdo que veíamos el mundito y ya ves que está como todo azulito y las partes verdecitas, que ya no deberían de ser verdecitas, ya deberían de ser cafecitas, pero veíamos este mundito y yo me preguntaba, ¿pero por qué si hay tanta agua se habla tanto de que solo el 1% es agua dulce? Entonces decía, pues si hay tanta agua, ¿verdad? Yo no lo entendía, yo iba a la playita y no me hacía consciente de que el agua era salada ahí, ¿no? Entonces, pues sí, al final la cantidad de agua dulce que tenemos es poquitísima y es sorprendente, ¿no? Como, o sea, a pesar de que es el 1% y lo demás es como agua salada, agua de mar, no, sí es 1%. Sí, ¿no? Ahorita chico. Sí. ¿Dónde está toda esa agua, no? Porque, o sea, yo me imagino, a mí el terror que me da es que se acabe el agua y que ya no tenga agua que beber. Porque a mí pasar sed es algo que me pone mal. Sí. Entonces, yo podría tal vez no bañarme, tal vez ya no consumir, pero dejar de tomar agua me aterra muchísimo. Entonces, cuando empiezan a sacar estas cifras del agua, hace 2 años que hubo una sequía, no sé si te acuerdas que no llovió. Sí, el año pasado sí llovió, pero hace 2 años no llovió. Que en Monterrey no había agua. Sí, que pasó toda esta crisis en México y alrededor del mundo. Según Gemini, 2.5% es agua dulce y el 97.5% es agua salada. Ok. Bueno, ya corregimos, tendremos el dato exacto. 2.5 nos acaban de decir que es agua dulce y el resto es agua salada. Entonces, no cambia mucho. No cambia mucho, ¿verdad? Ojalá quisiéramos que fuera un 50-50, pero no es así. Ni más si no lo estamos agotando, ¿no? Entonces, al final, cuando empezó todo esto de hace 2 años, de que no llovió, se empezó a comentar mucho, no sé si por tus redes sociales, que fue de la forma en la que a mí me llegó, estás tal vez influenciado con ese tipo de cosas, pero llegó esto de que el agua no se acaba, porque pues también desde que estamos chiquitos nos enseñan el ciclo del agua. Entonces, pues sí, al final es un ciclo en el que pues todo está. Desafortunadamente ahorita, como lo vamos a ver, el agua ya no es como que, digamos, no llueve, pero se secó en la tierra, ¿no? El agua se transforma y pasa por nuestros productos y al final sigue siendo agua, ¿no? Pero al final esa agua ya viene con residuos tóxicos, se convierte en aguas negras y luego no se les da el tratamiento adecuado. No sé si tú sepas cómo funciona una planta de tratamiento de agua. No, ¿cómo pero funciona? sí has escuchado de ella. Sí, lo he escuchado. Bueno, se lo había comentado creo que a Jessie, no me acuerdo a quién. A mí me encantan las plantas, bueno, no es como que me encante, pero me gusta mucho pensar en cómo funcionan, porque yo estuve yo visité una planta y es increíble todo el proceso que llevan, es una planta grandísima, pero al final tú ves cómo entra el agua sucia, esa agua de los canales que huelen bien feo, entra el agua sucia, pasa por miles de filtros, bueno, no miles de filtros, pasa por diferentes tipos de separación, primero los residuos sólidos grandes, los más pequeñitos, luego hay como una remoción de lodos, entonces ya ves cómo sale todo el lodo así,
ya luego sale agua un poquito más como ligerita, y al final pasa por tratamientos bacteriológicos que pues ya con ayuda de bacterias se transforma, quita como microbios, cosas muy químicas, ¿no? Y al final te entrega agua del color del agua, ¿no? No te la puedes tomar, ¿verdad? Pero esa agua te la entrega. Entonces, desafortunadamente hay muchos procesos químicos o industriales. Por ejemplo, el tema de, tú has escuchado sobre la energía nuclear y que hay un gran debate alrededor del mundo, pero el agua que sale para producir energía nuclear, esa agua no se puede tratar de ninguna forma, al igual que el agua del mar. El agua del mar sí se puede tratar, pero el costo es carísimo, entonces no se puede, porque yo decía, bueno, si el agua está acabando, ¿por qué no usamos el agua de mar tan fácil? ¿Es muy complicado? Sí, es muy complicado, la verdad no te podría decir cómo es el proceso, te mentiría, pero es muy complicado y es muy caro, entonces, y necesita un proceso diferente, es agua más densa, es agua, pues al final trae sal, entonces muy pesado. Me acuerdo que alguna vez un chico me dijo, cuando yo le dije, no, pues yo estudié ambientales, ¿no? Me dijo, ¿y por qué no solamente evaporamos el agua y así obtenemos agua dulce, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, bueno, pues este chico sí tiene razón, ¿no? Pero ya después no indagué más. Pero bueno, volviendo al tema de la huella hídrica, sí, es esta huella que al final va a evaluar toda el agua que necesita, ¿no? Te digo, es fácil tal vez evaluarla en los procesos de cosecha, porque sabemos que solo es el riego, pero no es solo el riego, ¿no? También si la semilla ya es una semilla modificada, pues también está agua. Se contabiliza el agua de la semilla, que al final viene de una cosecha previa, si es que es una semilla conservada. Pero bueno, todo este proceso es el que va a darnos al final la huella hídrica de un producto o de nosotros mismos. No hicimos nuestra huella hídrica antes de grabar esto, sí. te lo pedí. Esa huella no es como tan precisa porque es más como de nuestros hábitos, pero no de todo lo que consumimos, de todos nuestros productos. Entonces es un poco más limitado que la de un producto. No es tan exacto. Sí, todo el agua que estamos utilizando para producir productos pues está desapareciendo. Sí. ¿Cómo vamos a seguir ignorando esto? Pues sí es difícil, ¿no? Porque ya comentamos, hay un ciclo del agua en el que pues todo es retorno, ¿no? Y es un ciclo, es un círculo. Pero cuando ya el agua se transforma y sale, no sé, de otras formas, por ejemplo, hay agua que se queda en nuestros alimentos, ¿no? Nuestras verduras pues tiene cierto nivel de agua. Pero al final, esta agua, en procesos tal vez más industriales, que te comento, lo de aguas que salen, que casi su tratado es imposible, ya no se recuperan, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues ya son residuos tóxicos, porque es agua que desafortunadamente ¿a dónde la vierten? No creo que la tengan almacenada ahí para siempre. No. La vierten a mares, la vierten a cuerpos de agua dulce y eso causa como muchas más afectaciones. Entonces hay mucha del agua que ya no está retornando, como industrias que a lo mejor sí tienen su planta de tratamiento de aguas residuales o de sus aguas, al final la entregan, es agua dulce, tal vez no para beber nosotros, pero sí tiene muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, yo le comentaba a Jessy que no sé si tú has visto que luego en los baños públicos el agua es amarillita, no es totalmente blanca. Sí, no se ve igual. Pues esa agua es tratada, ¿no? Entonces debe de haber como muchas regulaciones, ¿no? A lo mejor esta empresa ya no nos entrega el agua a un cuerpo de agua, pero la puede reusar en sus retornos, en sus procesos industriales y al final va haciendo un ciclo. Entonces, el agua se está perdiendo de formas graves porque nuestro consumo, como ya lo vimos en toda la temporada, está siendo exagerado y ya no dan abasto a los recursos naturales. Ok, ya me queda un poquito más claro qué es la huella hídrica, pero quisiera saber cómo es que se calcula la huella hídrica. Bueno, para calcular la huella hídrica, pues se necesita como de un conteo, al final. Es importante tenerlo, si no, pues no vamos a saber. Esto se mide en metros cúbicos de agua que utiliza, no sé, para hacer cualquier, digamos, una playa de algodón. Se contabiliza desde la producción del algodón, cómo se trajo, qué procesos necesita agua, por ejemplo, pues para blanquear cualquier cosa se necesita como muchísima agua. Mucha agua. Sí, también para el papel se necesita mucha agua para blanquearlo, o sea, para que nuestro papel de baño sea blanco, nuestras servilletas blancos, no sé si tú has visto servilletas como de las cafecitas. Sí, esas también las he visto. Papel de baño así, color, la verdad yo no he visto en el súper, hay una marca ecológica que está en internet, pero yo en el súper no he visto ningún papel de baño ecológico. Bueno, que no esté blanqueado. Ajá. Entonces, esta huella se contabiliza con todo, o sea, todo. Desde atrás todos los procesos. Igual.
como el ACB, como la huella ecológica, todo esto es una contabilización de cuántos metros de agua cúbica se están utilizando. Entonces, al final todos los productos, por regulaciones ambientales, ya deben de entregar una huella ecológica. No sé si tú también has escuchado sobre este famoso refresco aquí en México que le está quitando el agua a las comunidades. Se hizo muy controversial por eso, porque para producir 1 litro de refresco pues se necesitan más de 70 litros de agua. La verdad es que hay muchos estudios, o a la vez pocos estudios, entonces me he encontrado con muchas cifras. O sea, te digo, una dice 70 litros, hay otra que creo que dice 200 litros, entonces, pues creo que son 200 litros para 300 mililitros. Entonces, pues ahí está, más o menos, ¿no? Es esto, porque al final, pues no solo es el líquido, que al final necesita mucha agua el líquido, sino para la botella, para tapas, todo esto se contabiliza. Pero te digo, al final la huella se calcula de esta forma. No sé si quisieras, no sé si te acuerdas de cuando hiciste tu huella en la mañanita. Sí. ¿Qué es lo que te preguntó? Pues mira, era más como un consumo propio de cuánto tardo lavando los trastes, cuánto lavo, qué más, los alimentos. Sí, fíjate que también los alimentos, por ejemplo la carne, son de los productos que más consumo de agua tienen. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque pues no sé si te había comentado a ti como que las carnes rojas pues tienen un impacto ambiental grande, tanto en emisiones como en agua, ¿no? Es que solo uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tiene tanta agua? No, yo me acuerdo que hace como 5 años yo vi como esto de las hamburguesas, de que una carne de hamburguesa, no me acuerdo cuántos litros de agua necesitaba. Y yo me quedé como, no manches, pero ¿cómo va a estar ahí todo eso, no? Y ya después, pues al final, el ganado necesita de pasto, de semillas, para pues, tener un ganado fuerte, ¿no? Una vaca, una res, ¿cuánto pesa? Al final, ¿cuánto tiempo de vida? Desafortunadamente se escucha bien feo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida le dan a esa vaca? Que al final cumple con una función. Ya saben cuándo nace y cuándo se va a morir. Eso sí ya lo saben. Entonces, al final es eso, y el ganado pues también toma agua. Entonces se estima que toman como 100 litros de agua al día. Entonces ahí va todo ese consumo que no vemos. También está el consumo de agua en los rastros. Todo el rastro, que hay pues muchas cosas que limpiar, también necesita mucha agua, porque pues yo creo que condiciones así serían condiciones insalubres y luego echaría a perder la carne y ya sería como un desabasto económico. Sí, me imagino eso. O sea, ahorita me lo estoy imaginando porque yo lo vi cuando, no sé, te salen videos en TikTok de que los pescadores también hacen mucho uso del agua. Sí. De los propios pescados es limpiarlo cuando lo están abriendo y cosas así. Sí. Pero imagínate para un ganado. Para un ganado, ajá, sí, justo. Y yo pensé que era bastante la que se gastaba, pero... Sí, no, es para limpiar este tipo de lugares, te digo, todo eso contabiliza una huella hídrica bien hecha, porque también puede haber huellas hídricas y a lo mejor lo dejen hasta una limitación. Y dentro de la huella hídrica se establecen 3 indicadores, que es la huella verde, la huella azul y la huella gris. La huella verde mide toda esta agua de lluvia o el agua superficial, que es como el agua subterránea que tenemos en el suelo. Pues que al final también viene de la lluvia, viene de hace miles de años, entonces toda esta huella que se extrae de este tipo de abastecimientos. Está la huella azul, que es toda el agua que extraemos de cuerpos de agua dulce, naturales, más, pues que vemos el agua ahí, ¿no? Como lagunas, lagos, toda esta agua. Y el agua gris, y la huella hídrica gris es aquella que ya va a estimar pues las aguas grises, cuánto es lo que está entregando de agua contaminada, y pues que eso también va implícito en la huella hídrica. Entonces existen, te digo, estos 3 tipos para pues tener un consumo aproximado, ¿no? Bueno, ya también sabemos que cada que compramos se utiliza agua de más de la que ya tenemos para consumir. Sí, pues como te digo, ya es una realidad que el agua se está terminando. Hay mucha controversia alrededor de esto, porque te digo, pues aquí en México pues está una problemática social muy fuerte, no solo con el tema de este refresquito que todos tomamos. Bueno, yo ya lo dejé desde hace mucho. Me costó mucho, pero ya lo dejé. De este refresco, pero también hay otros consumos, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, que vimos la crisis hídrica. Al final, cada estado, digamos decirlo así, tiene cuencas hidrológicas. Entonces, como que se delimitan así más o menos territorialmente. Entonces, las cuencas hídricas, pues, abastecen su consumo de agua, tanto aguas subterráneas, casi. La verdad que aquí en Guanajuato no tengo idea de
que, bueno, aquí en Irapuato, que Cuenca es la que atravesemos, pero por ejemplo, el caso de Ciudad de México y Estado de México, el área metropolitana, ellos ya se acabaron su agua subterránea, ya no tienen más agua subterránea. Entonces lo que están haciendo es que le están quitando agua al Estado de Michoacán. Dudo si hay al de Hidalgo, me parece. Entonces, evidentemente tienen su plantita, bueno, tienen su planta donde captan agua de lluvia, pero eso no es suficiente. Imagínate cuántas personas son. Entonces cada estado tiene como su cuenca hídrica o su abasto de agua. Te digo, muchos, no sé, en Guanajuato a lo mejor nosotros nos suministramos con agua subterránea, o tal vez tenemos demasiados cuerpos de agua, que creo que no hay tantos aquí en Guanajuato, es más como al sur. Pero bueno, el punto es que tal vez en Nuevo León, que fue en Monterrey, toda esta crisis, pues también es una zona industrial, ¿no? O sea, tiene un buen impacto industrial. Entonces ahí tendríamos que considerar qué de esa agua se estuvo estimando para esa industria, ¿no? No quise meterme en temas políticos, pero también hubo un momento en el que se le preguntó a la presidenta de nuestro país sobre la crisis que había en Chiapas. Pero te digo, los países del sur son países ricos en agua, ¿no? O sea, tú piensas en el sur, está la selva en Chiapas, están los... ¿cómo se llama? ¿En Mérida? ¿Cómo se llaman estos hoyos? Que están... Los cenotes. Los cenotes. Están los cenotes en Mérida, en Tabasco pues también hay como cuerpos de agua, y ahí empieza como el río... ¿Cuál es este río que atraviesa? ¿Nilo? ¿En dónde? De Chiapas hacia Guatemala. A ver, eso te digo. ¿Chiapas a Guatemala es un río? Que atraviesa de Chiapas. ¿El río Suchiate o el Usumacinta? El Usumacinta, sí. Está el río Usumacinta. Aparte que esta región pues tiene mucha agua, ¿no? O sea, la pensamos, tiene mucha agua, pero como te digo, el que tengamos cuerpos de agua no asegura que nuestros abastecimientos residenciales estén cubiertos, ¿no? Al final nuestra agua, pues nosotros le abrimos una llavecita y sale, sí, ¿no? No sabemos de dónde viene. Pero pues hay comunidades que, no dudo que aquí en el estado de Guanajuato también hayan comunidades. La sierra, tenemos una sierra hermosa también, que no tienen agua. Nada. Ah, no, mira, sí tienen. No tienen, pero sí tienen mucha, bueno, sí tienen mucha agua aquí, bueno, más o menos. Yo fui a la Sierra de Guanajuato, muy bonita, sí, había como así entre los cerros, un cuerpo de agua muy bonito, sí, bien a gusto. Pero hay comunidades que no tienen acceso al agua potable, o sea, que no abren su llave y que les sale. Hay mujeres que tienen que despertar más temprano a traer cubetas de agua para sostener su hogar, si tienen que ir a lavar a lugares lejanos donde están los cuerpos de agua. Entonces es una realidad que México todavía no abastece como su agua potable a todos los lugares, ¿no? Te digo, nosotros porque estamos en urbes, pues bien a gusto, ¿no? Pero hay personas que la están careciendo, ¿no? Entonces llegan este tipo de industrias que en su mayoría no son industrias mexicanas, que son industrias extranjeras, y se llevan nuestros residuos, ¿no? Se está llevando nuestra agua, que como te digo es un recurso vital, no podemos vivir sin él. En nuestra primera temporada que hablábamos sobre energías renovables, hablábamos sobre la energía eólica, que hay muchísima empresa igual extranjera acá, y sabes, es lo peor, que nos está vendiendo la propia electricidad que están generando en nuestro territorio. Entonces eso la transportan y bueno, no, al final nosotros seguimos pagándole a CFE facturas grandísimas a costa de combustibles fósiles, y pues CFE nada que se ponen las pilas, ¿verdad? Entonces pasa esto, y desafortunadamente son personas con poder que se sienten superiores a otros seres humanos y despejan de sus territorios a las personas que son de ahí. Entonces simplemente hay mucha negligencia en todo esto, hay mucho sufrimiento que no se ve. Entonces por eso es que, volviendo al tema de Nuevo León, que a lo mejor este tipo de cosas está acabando el agua. Aquí por ejemplo, Guanajuato, en la zona en la que estamos, también es una zona súper industrial, tenemos un corredor impresionante, entonces pues también hay que evaluarlo, ¿no? O sea, sí genera trabajo, sí genera oportunidades. Pero a futuro valdrá la pena, es lo que pasa. Pensando. Sí. Y bueno, como habías comentado, los productos tienen una huella hídrica. Quisimos hacer un listado de los productos con huella hídrica más alta que salían en pues, fuentes bibliográficas, ¿verdad? En primer lugar, muy triste, pero está el café tostado. El café. El café tostado se estima que necesita, para producir 1 kilogramo de café necesitamos 18.900 litros de agua, lo que es igual a 945 garrafones de agua de 20 litros para 1 kilo de café, ¿no? Entonces, en el episodio pasado hablamos con Jenny y ella nos dijo que cuando entráramos al súper hiciéramos como una introspección para ver qué tenía plástico y qué de eso se iba a convertir en microplásticos.
Hace poquito que también fuimos al súper, estaban los cafés, ya sabes, el pasillo de café. Pero este supermercado tiene una variedad enorme de cosas. Entonces, habían más de 10 marcas de café y vimos las bolsitas, ¿no? Entonces, imagínate de ahí en ese supermercado cuántos kilos de café hay, cuánta agua hay, ¿no? O sea, si lo vemos como detrás, cuánta agua hay. Y son cosas que no vemos, ¿no? Por ejemplo, el café, tú puedes preguntarte, ¿pero por qué? Pues porque viene un cultivo, necesita de agua, el transporte, la semilla. Sí, es complicado todo. Todo es complicado. No sé si quisieras darnos el segundo alimento. Bueno, el segundo es el chocolate, que un kilogramo de chocolate ocupa alrededor de 850 garrafones de agua, lo cual equivale a 17,000 litros. Sí. Triste, el chocolate a mí me encanta. Ya lo había hablado con Roberto en un episodio, a mí me encanta el chocolate. Aparte de la huella hídrica alta que tiene, por el cacao, también de hecho el cacao ya es una especie que está en peligro de extinción, pues si no lo sabías. Sí, también lo he escuchado. El cacao tiene emisiones tanto de gases de efecto invernadero como una huella hídrica, como tú lo dijiste, alta, ¿no? O sea, imaginemos, digo, no es como que me coma un kilogramo de chocolate al día, no. Pero ¿cuántos dijiste? ¿800 garrafones? 850. 800 garrafones de litros, ¿no? 850 garrafones de agua. Yo quise hacer como que viéramos esta estimación en garrafones porque es cercano a nosotros, ¿no? Sí, si cada los quien tiene uno aquí, en su casa, imagínate. Sí. Tantos. ¿Tú crees que aquí cabrían 850 garrafones de agua? No. Bueno, si no en el piso o así. No, más aquí en este piso. No creo. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cuánta? Es el agua que yo creo que nos tomamos en toda nuestra vida. Tal vez. O menos, no sé. Pero, o sea, para un kilo nada más con eso. Y bueno, como hemos hablado, la carne de vaca es la carne que más consumo hídrico tiene. Se aproxima que son 15,400 litros de agua por 1 kilogramo de carne. Esto sí es más real porque nuestras mamás, o bueno, nosotros compramos 1 kilo de bistec en la carnicería. Sí, ¿cuánto te duran? Sí, o sea, un día, ¿no? Dependiendo de la familia, ¿no? Un día aproximadamente. Sí. Entonces, esto, que sean 15,400 litros de agua, pues también es alarmante. Esto es igual a 770 garrafones de agua, que también te digo... Casi para lo del chocolate. Sí, casi. El número 4 es la mantequilla. La mantequilla, por 1 kilogramo que salga de mantequilla, ocupamos 278 garrafones, lo cual equivale a 5,500 litros de agua. Sí, también, ¿no? O sea, 1 kilo de mantequilla también. Pues ahí van muchísimos procesos también como de limpieza para que la obtengamos, ¿no? Y bueno, tristemente no estaba entre los que más consumo tienen, pero es bien sabido que sí. Para producir 250 mililitros de cerveza se necesitan 200 litros de agua. 200 litros de agua. Imagínate. Y te la tomas en cuánto? Con ese calor. Media hora. Sí. Sí, pues no sé, 250 es una es polita. menos de lata. Ajá, es más sí. chiquita. Ay, no. Y son 298 litros. O sea, no 298 litros. Ahí está, ahí van 15 garrafones de agua. Aún, ¿no? Para un traguito, como tú dijiste, 15 garrafones de agua. No. Está complicado. Y bueno, el refresco el rojo, que ya sabemos todo, Santa Claus. ¿Cuánto te imaginas que gaste de agua? Pues como te dije, yo había visto que 70 litros, pero no sé, tenía... Alrededor de 200 litros para tan solo una lata de 330 mililitros. 200 litros. 200 litros. Sí. Y imagínate, no, en los hogares mexicanos no compran una lata. No. Compran una de 3 litros, entonces... La lata es para irte la tomando ahí en tu trayecto a tu casa. Sí. Y luego compras tu de 2 litros. Pues sí está fuerte, ¿no? Esto en cuestión de los productos que consumimos como alimentos, ¿no? Porque te digo, hay otro tipo de industrias, como nosotros habíamos hablado en el episodio 3, por ejemplo, el textil, ¿no? Entonces también podemos hablar un poquito sobre esta huella del textil. Y bueno, creo que las dos que traemos son de algodón. Sí, ¿verdad? Casi toda la... Robert, tu playera es de algodón, ¿no, verdad? Ese es No sé. Sí, es algodón. ¿Sí? No sé. Bueno, probablemente aquí en este cuarto tengamos 3 playeras de algodón. Y necesita 135 garrafones de 20 litros, que es igual a 2,700 litros de agua. Entonces, si lo multiplicamos por los 3 que estamos aquí, son 2. No sé, a ver. ¿En garrafones o en litros? En litros. Litros. 2,700. Como 7,000. 8,100 litros de agua. 8,100. 8,100 litros de agua entre 405 garrafones de agua.
Nada más para poderte vestir. Ajá. Es inimaginable eso. Sí, por este piso, que ya abajo hay más personas que también probablemente todas traigan algodón. ¿Y cuánto? ¿No? O sea, cuánta agua y... y es real, ¿no? O sea, es real que... No sé, pues te digo, con todo esto del fast fashion se empezó a hablar sobre... Que están gastando muchísima agua. Sí, te digo, pues el tintar, el lavar y deslavar ropa, pues también, ¿no? Bueno, antes de que nos entreguen un producto, pues la mezclilla, por ejemplo, tiene un consumo también elevadísimo de agua, pues para poder entregarnos textil. Y bueno, ya hablamos como de productos, de comida, pero también vamos a dividirlo ahora como por los sectores, porque pues al final sí se llevan, y alarmantemente, de que ya hablamos de todo lo de la producción, la industria no es el principal, la industria como fabricar cosas, no es la principal, como el principal sector que se lleva todo el agua. ¿Tú podrías contarnos un poquito sobre los principales sectores que se roban, como, bueno, no se roban, ¿verdad? Pero que utilizan más agua. Tengo entendido que el primero es la agricultura. Creo que es el 76% de todo el agua que se usa, pues. Sí. Después el abastecimiento urbano público. Sí, como el de nuestras casas, ¿no? Sí. Ajá. La industria, que es el 5%, aún así sigue siendo... Sí. Está ahí, pues. Sí. Y por último, el 4%, que es la producción de energía eléctrica. Sí. Sí, pues todavía, bueno, aquí en México tenemos varias centrales hidroeléctricas, que es con el agua, pero sí, o sea, al final, como vimos, en la industria creo que era 6%, no, 5%. Ya hablamos de cuántos son por un kilo, por todo esto. No se produce un kilo al día, ¿no? No se produce una playera de algodón al día, no se producen 3 playeras de algodón al día. Entonces, toda nuestra dieta se basa alrededor de la agricultura. A pesar de que seamos súper carnívoros hasta morir, pues para tal vez nuestros taquitos necesitamos limón, cebolla, para la salsa, sí, más que somos mexicanos, salsa, ahí va verdura, tomate, chile, tortilla, todo. Tortilla, el maíz, ¿no? O sea, el maíz también necesita muchísima agua. Afortunadamente México es el país originario del maíz, orgullosamente. Pero si todo necesita agua, más para comer, te digo, por ejemplo, hoy, desde que te despertaste, ¿qué es lo que has comido? Como vegetales o verduras. No, vegetales o frutas. Pues mira, puede ser que, pues huevo en la mañana, un vaso de leche, jugo, ya iban 3. ¿Qué más? Ahorita en el lapso del día, una ensalada de pollo, imagínate. Sí. Ya van. Sí, y te digo, al final, mayormente nuestra dieta está rodeada de vegetales, ¿no? O sea, como te digo, huevo, que es proteína, pollo, que es proteína, pero va acompañada de verdura, el jugo, que es con fruta. Fíjate que la leche, nos falta investigar ese dato, porque también un vaso de leche tiene una huella hídrica enorme para un vaso de leche. Entonces, yo tomo mucha leche. En nuestra huella que hicimos, estimaba lo de la leche, cuántos litros tomabas al mes. Sí. Y sí dije, sí le tengo que bajar. Y más porque yo sí tomo leche todavía de vaca, no tomo leche de almendra. Sí, igual yo también hay que considerar otras alternativas. Otras dietas, ¿no? Pero afortunadamente, como te digo, se necesita muchísimo, ¿no? O sea, de tu hogar, mi hogar, el de Robert, el de todos los que estamos aquí en esta oficina, simplemente cuántos kilos de verdura y frutas compramos a la semana, ¿no? Entonces, y no solo aquí, luego nos vamos a nivel colonia, luego a nivel municipio y luego a nivel estado. Entonces, todo esto necesita como agua. Más control. Sí, como te digo, al final, pues lo que cosechan los agricultores no es un kilo, no son 10 kilos, son toneladas. Entonces, todo eso necesita de muchísima agua. Te digo, la huella hídrica al final de nuestras frutas y verduras es muchísimo menor. Me parecía que la menor era para un kilo de tomate, se necesitaban 13 litros de agua. Pues si lo multiplicas por la tonelada, pues también ahí va, ¿no? Aumentar. Sí, pero al final es mucho menor que el de la carne, o el de el pollo, o el chocolate. Entonces, tú lo dijiste, el sector que más agua necesita, pues es este sector que nos alimenta, pero pues tampoco podemos hacer mucho, ¿no? O sea, cada vez somos más y más humanos, o tal vez cada vez seamos menos y menos humanos, porque pues ya se sabe que los jóvenes pues como que no queremos tener hijos.
pero eso va reduciendo, pero al final hoy, en realidad, somos muchas personas aquí en México que necesitamos comer y pues no se puede frenar esa industria, sino cómo nos alimentan, ¿no? Entonces ahí van otros factores que hemos invitado a que se hagan conscientes de que al final, te digo, hace 2 años que no hubo lluvia, hay muchos... La agricultura ideal es como la agricultura por riego, es la agricultura de temporal. Esta es el maíz, no sé si ves que las elotizas se dan como por septiembre más o menos, y después que pasan las lluvias, se hacen con una estrategia de que cuando caiga la lluvia, pues eso sea lo que los riegue. Hace 2 años que no llovió, hubo pérdidas de sembradíos grandísimas, ¿no? Que no dieron frutos, no rindieron, y al final se necesita esta agua dulce, ¿no? Como te digo, el principal... Lo ideal para tener un cultivo es que sea de temporal, ¿no? Que necesites de lluvia, hasta implica menos esfuerzo. Pero si este cultivo no es de temporal, pues vas a requerir de agua. Entonces, pues ya se sabe también, no sé si se ha escuchado, como que la fresa, luego en muchos lugares se usan aguas residuales y todo esto, pues pueden llegar a estos extremos. Cuando, por ejemplo, estas aguas residuales podrían ser tratadas, no hasta un punto que saque nuestra agua bebible, pero es un punto más limpio para este tipo de cultivos que al final, bueno, no es agua que bebemos o con la que nos bañamos, pero sí es agua que puede llegar de esta forma a los cultivos. Y pues sí, entonces el agua se está agotando y nosotros sin saberlo estamos ayudando a que esta desaparezca y que cada vez más lugares se queden sin agua, más ciudades se queden sin agua, porque también ya es una realidad. Ayer hablé contigo en el tercer episodio de los impactos ambientales, que como tal no los vemos porque no nos llegan directamente. Ayer que hablábamos de microplásticos, dijimos, bueno, ahí sí, no sé si tú tienes un poquito de idea de los microplásticos. No. Los microplásticos, bueno, ya que salga el episodio, te invitamos a que lo veas, pero bueno, al final son mini partículas de plástico que comemos o que inhalamos. Esto al final está tapando ciertas pues moléculas de nuestro cuerpo, está haciendo que la sangre se contamine, y esto reduce enfermedades como cáncer, Alzheimer, Parkinson. Entonces ¿todos esos microplásticos de dónde vienen? ¿Son de desechos? ¿O? Los microplásticos hay de 2 tipos. El secundario es el que de los empaques que tiramos se desintegran y son partículas de menos de 5 micras que vuelan. Y esto está mayormente en el océano, entonces los pececitos van nadando y se lo comen, y nosotros comemos mariscos y no lo comemos. De hecho, aquí en México, de todas las especies, 80% de peces ya tienen microplásticos, que son como la mojarra, la tilapia y no me acuerdo del otro. Así va, también todos nuestros productos tienen microplásticos. Por ejemplo, cuando tú dejas una botella en el sol, esto hace que tenga microplásticos en su interior. Cuando tú mezclas tu sartén con cucharas de plástico, que se van desgastando y todo eso. Los productos, por ejemplo, los exfoliantes, ya ves que tienen como esa textura, por lo regular son microplásticos y eso se adhiere a nuestra piel. Los protectores solares, te aseguro que tienen microplásticos. Todo yo tiene ni sabía. microplásticos. Sí, ayer entramos en una ansiedad muy fuerte. Todo tiene. Bueno, al final hablábamos de que la gente ahora sí no puede negar que no le está llegando, porque hablábamos sobre que en Ciudad de México una persona a la semana inhala lo equivalente a una tarjeta de crédito. ¿A la semana? Sí. En Ciudad de México, porque también hay microplásticos por el desgaste de las llantas. Entonces, como hay muchísimos vehículos allá, hay muchísimas cosas, quiera, pero sí. Pues en Ciudad de México se acumulan más cosas, más tiraderos, más industria, más todo. Entonces, una persona en Ciudad de México, en el área metropolitana, inhala una tarjeta de metro, de crédito a la semana. Entonces, esto al final causa enfermedades que les está afectando ahora sí a las ciudades. Y, por ejemplo, aquí también puede ser, porque también hay muchos coches. Todas las ciudades alrededor del país o del mundo, porque ya están en todo el mundo, hablamos de que microplásticos ya se encontraron en el fondo del mar y en la punta del Monte Everest, en los puntos más altos y más bajos del planeta. Entonces, ya todo tiene microplásticos. Ya todo. No hay manera de que no exista. No, ya no. Entonces, digo, ya están causando enfermedades reales. Y ahora sí, esperemos que sí la gente tome conciencia, ¿no? Desafortunadamente el tema del plástico es un tema triste y muy ansioso, porque aunque hoy reduciéramos, de lleno la producción de plástico, ya tenemos plástico hecho. Sí, ya masivo. Entonces tú sabes que tarda muchísimo en degradarse y no se degrada, se vuelven microplásticos. Entonces ya tenemos muchos en el océano, más aparte de los que vamos a desechar, por eso es importante reciclar. Pero bueno, volviendo a este tema, el agua es algo que ya está azotando también a las ciudades grandes como Monterrey, como Ciudad de México,
digo, a lo mejor la Ciudad de México no es tan tocada porque desafortunadamente los medios siempre nos muestran la parte bonita de la Ciudad de México, nunca muestran las periferias, no sé, me imagino que sí, que espero que todo México haya escuchado de Iztapalapa, porque es el municipio más la delegación más insegura de la Ciudad de México, es real. Pero este municipio se ha quedado sin agua ya muchas veces. Sin agua. Ellos tienen problemas de agua todo el año, todos los años, siempre. ¿Y por qué no se les da un tratamiento como a la Condesa? Bueno, la Condesa es, me imagino que sabes que la parte como más fancy, sí. Es el área, el área céntrica que ya se está gentrificando, pues más le van a dar atención a los gringuitos, ¿verdad? Y periferias como Iztapalapa, como Iztacalco, como tal vez en el área metropolitana, estamos hablando de Tlalnepantla, que ahí hay muchísimos tiraderos de basura, municipios también como Ecatepec, que también es un municipio súper inseguro, están quedando sin agua, entonces ahí también hay un problema de desigualdad social grandísimo, que te digo, al final el agua le van a dar prioridad a este tipo de colonias en las que vive la mejor gente y personas importantes en el país. Sí. Personas importantes. Yo he escuchado que hasta hay huachicol de agua, no sé si es cierto eso. Sí, huachicol de agua. Sí, ya es fuerte hasta donde tienen que llegar las personas para poder tener agua, ¿no? O sea, porque te digo, es vital. Pues nosotros nos bañamos todos los días, lavamos trastes todos los días y pues consumimos agua para beber todos los días, ¿no? Tal vez el agua para beber ahorita no es un tema porque pues también las principales embotelladoras de agua pues tienen todo el poder del agua, entonces también nos pueden proveer, porque nosotros estamos pagando por nuestra agüita, ¿verdad? Carísima, cada vez más cara. Esto ya está azotando ciudades, así que ya no puede ser como invisible, y pues pensemos, ¿no? Que si nos está azotando a nosotros, que siempre abrimos la llavecita de salió agua, y si un día no sale agua y te dicen ya te va a caer agua cada 3 días, La pues, piensas, ¿no? Pero hay gente que ha estado así toda su vida, ¿no? Que tienen que caminar miles de kilómetros, bueno, que tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a un punto de agua y luego tienen que acarrear esa agua hasta su casa. Entonces es importante sí darle, y volviendo al tema de los productos, lo mismo es consumir con conciencia, evitar las sobrecompras, el sobreconsumo, cambiar nuestros hábitos en nuestras dietas también. Hemos hablado en esta temporada mucho sobre el veganismo, que sí es una corriente para mí bien bonita, porque primero pues prevé por la vida de otros seres humanos, pero pues también por el hecho, yo en un momento que me quise ser vegana, pues era por el tema ambiental, ¿no? Nada más. Bueno, no dejaba de lado a los animales, pero sí más por fue el tema ambiental que yo vi. Para mí fue muy difícil hacerlo, porque a mí no me gustan las verduras, entonces muy difícil. Pero bueno, es una corriente bonita, que no todos tenemos que hacernos veganos, ¿no? Podemos simplemente, tal vez de los 5 días que comíamos carnes rojas o carnes en general, pues comer 2, ¿no? Y luego 1, y luego ninguno, y luego hasta que... Es un proceso. Es un proceso largo y difícil, y más porque si hay desbalances nutrimentales, ¿no? O sea, hay gente que se ha hecho vegana y que le ha costado mucho porque pues ya está en nuestra sangre, y desde que somos chiquititos que nos dan carne, y dejarla así de brote pues es pesado y es difícil, pero no imposible. Entonces es transicionar nuestras dietas, nuestros consumos, y pues creo que aquí voy a meter un poco de mi cuchara desde el ambientalismo. El ambientalismo no solo ve por emisiones, que es lo que yo estaba hablando, sino ve también por los derechos de las personas, por los ámbitos sociales y ecológicos. Entonces debemos de pensar en que nosotros como sociedad tenemos el poder de alzar la voz y de expulsar este tipo de industrias extranjeras que pues nada más nos vienen a quitar nuestros recursos, ¿no? Como te digo, tal vez no nos quitan nuestro viento porque no pueden, pero se están generando electricidad a través de él. Despojaron a personas de sus lugares de orígenes. Estamos hablando no de pueblos normales, sino de pueblos indígenas, pueblos originarios, que para ellos los lugares son sagrados. Entonces, despojarlos, quitarlos así, es como si le quitáramos la iglesia a un grupo de católicos, así, católicos metidísimos, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso no pasa también porque somos un país que fue colonizado, entonces pues también tenemos varias cosas, pero sí, es buscar este equilibrio entre no modificar 100% nuestro estilo de vida, pero sí tener cambios. Ya hablamos en el episodio 3 y en este un poquito, y quisiéramos preguntarte a ti, como para cerrar esta temporada contigo, ¿qué soluciones tú propondrías como para cambiar este aspecto del agua en general? Pues primeramente es como concientizarnos, ¿no? Tener esta plática que tuvimos hace poquito,
de lo que implica hacer, no sé, tu propia ropa, tienes que concientizarte primeramente, pero sí tenemos que exigir a las empresas que cambien sus maneras de hacer las cosas, porque deben de hacer inventos, no solamente ya dejar lo de siempre. Tienen que inventar y renovar sus formas de hacer las cosas. Sí. Siento que sí se puede, siento que puede haber un gran cambio si nos lo proponemos. Sí, es cuestión de muchas cosas, ¿no? Hablamos sobre, digo, a mí, yo creo que algo que está en mí es algún momento estar muy adentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Me gusta mucho el tema, cómo funciona. En algún momento en esa planta a la que fuimos, el que nos dio la plática nos dijo, es que cada fraccionamiento, ya ahorita lo que se construye son fraccionamientos, ya no se construyen casitas, son puros fraccionamientos. Entonces dijo, cada fraccionamiento debería tener una planta de tratamiento de agua lluvia, de agua residual. Sí. Es lo que sí he pensado también, que ayudaría muchísimo. Sí, no serían tan grandes, el costo de inversión no sería tan alto, darían trabajo. Imagínate, no te retornas. Y siento que las personas hasta quisieran apoyarlo, si al menos tienes un poquito de conciencia, dirías, pues aporto para poder tener esa planta. Sí, el también tener sistemas de captación de agua de lluvia, también es algo que no hablamos en este episodio, pero lo hablamos en la primera temporada, hablamos sobre ecotecnologías, están estos sistemas que, por ejemplo, yo en la casa en la que vivía antes, nosotros mismos como que construimos nuestro propio sistema, digo, la estructura se prestaba, pero pues sí, ¿no? Pues también no vivíamos en un lugar súper contaminado, el agua no necesitaba un tratamiento, pero hicimos pruebas físico-químicas del agua, pues para esa agua, porque esa agua la usamos para bañarnos, para lavar los trastes. ¿En serio? Sí, pero era agua casi tomable, bebible. Entonces, pero pues por ejemplo en Ciudad de México, pues el agua, la lluvia ya es casi lluvia ácida. Las primeras lluvias, cuando es una temporada de lluvia, las primeras lluvias van a ser ácidas, pero después como llueve constantemente, el agua viene un poco más limpia, pero sí necesita tratamientos, ¿no? Necesitas poner tal vez un filtro para las hojas, para las ramitas, para todo esto, tener mantenimiento. Entonces, en Ciudad de México se optó mucho por los SCAL, los sistemas de captación de agua de lluvia. En nuestras casas, pues tal vez que pudiera haber esto. Yo sé que pues tal vez no llueve mucho aquí en esta zona del país, llueve una vez al año, pero por ejemplo en las costas que luego llueve mucho o en áreas más tropicales, pues podrían optar, pero no solo esto, sino como a nivel estatal o federal, que haya un mejor mantenimiento de agua de lluvia, porque cuando llueve tú no te preguntas, cae tantísima agua y a dónde se va. Entonces es como darle este tratamiento. Esta agua a lo mejor que se junta con la de la coladera toda sucia, cochina, debería de haber plantas de tratamiento de aguas residuales en general y que se les dé un buen uso, ¿no? Te digo, por ejemplo, mi universidad tenía su propia planta de tratamiento de este tipo de cosas, que las universidades pueden optar por tener plantas de tratamiento, fraccionamientos, empresas. Es lo que más. Sí. Que es lo que ya vimos. Vimos que la industria es la que más consumo tiene, pero tal vez la agricultura, es la que más consumo tiene, pero pues es una realidad y ya vimos que no lo podemos quitar, pero sí podemos hacer muchas cosas. Al final no hablamos, pero pues cada vez la tierra es menos fértil, está más contaminada, pero pues eso es por nuestra culpa, porque el ponerle agroquímicos y pesticidas y fertilizantes nos entrega tal vez buenas cosechas, pero acidifica de una forma impresionante los suelos, y esa agua que se filtra y que llega a los cuerpos de agua, lo que le ponen al suelo, ya para terminar, lo que le ponen al suelo son nutrientes como potasio, nitrógeno, que ya el suelo ya está muerto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que se les pone, como se le ponen en exceso, ya lo absorbe nuestro alimento, pero se queda ahí, entonces el agua se va, llega a los cuerpos de agua. Ya está toda contaminada. Ya está toda contaminada, llega. Te había comentado a ti lo de la eutrofización, justo. Entonces, ya, contamina el agua. Entonces ya valió, ¿no? Entonces, aquí yo creo que en alguna temporada vamos a hablar sobre esto, sobre la agricultura, porque pues ustedes han escuchado de composta, me imagino, sobre hacer composta. Si hubiera un buen manejo de residuos, ya vimos que se pueden reciclar todo menos los residuos orgánicos, ¿no? Si quitamos los huesitos de la carne y lo que ya está cocido y dejamos solo las cascaritas y todo eso, si eso se podría llevar a los cultivos, la tierra se regeneraría así, ¿no? Digo, tiene que tener un tratamiento, ¿no? Hay varias formas de recuperar la tierra, pero
este es el abono, el mejor abono para la tierra, también previene plagas, habría que hacer un cambio de agricultura también, pero ese es otro tema, tengo grandísimo, extenso, a mí no me gusta la agricultura, reprobé mi clase de agricultura, pero bueno, al final para pasarla aprendí muchísimo y me gustó, en cierta forma, pero sí hay muchos procesos que necesitan agua, y como lo hemos hecho toda esta temporada, es para incentivarlos a que cambien sus hábitos de consumo. Empezamos con nuestros compañeros propios de oficina. Ya estamos terminando la temporada, ya nos faltan 2 episodios. El siguiente vamos a estar con Richard y en el último vamos a compartir el espacio a 3 personas para hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto, que nos ha parecido súper interesante. Le agradecemos mucho que hayas estado hoy nuevamente con nosotros, Rubén. Gracias a ti. Ojalá hayas aprendido muchas cosas, que desde tu propia comodidad puedas mejorar tus hábitos en cuestión de agua. Y no sé, ¿quieres agregar algo más? No, pues nada, que sí está muy bien esta plática para hacer conciencia de todo lo que hay detrás de todas estas fábricas, todo lo que consumimos, y tenemos que tener más en cuenta eso. Sí. Más que nada, pues no quedarse aquí en la plática, sino que externarse a otras personas para que también sean conscientes. Sí, claro que sí. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos.